jefe de la consultora Colatina. Muchísimas gracias, Matías, por estar aquí. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vimos todos atentos, estuvimos escuchando atentos las palabras del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y del presidente del Banco Central, Guido Sanleris. ¿Cuál crees que son las tres conceptos? Porque no hubo anuncios en sí, pero sí los tres conceptos o conceptualizaciones claves de uno y otro. Bien, bueno, el primer punto, y en esto coinciden los dos, fue dar señales claras de que van a contener el dólar o que van a intentar contener el dólar. Esto marca un contrapunto con... ¿Había que decirlo a eso? Sí, creo que es importante. De hecho, después de lo que había sido el lunes negro en Estados Unidos, ¿no? Feriado para acá, que el dólar se haya mantenido estable, incluso haya retrocedido un poquitito, marca que la tendencia del final de la semana pasada, en donde se empezó a parar un poco la corrida, sigue. Eso no quiere decir que esté terminada. Por el contrario, el equilibrio es muy frágil y se puede romper muy rápido. De hecho, ayer parecía que efectivamente hoy se iba a romper, pero bueno, evidentemente los anuncios y de vuelta, que tanto el presidente del Banco Central como el nuevo ministro de Economía se muestren comprometidos en contener la cuestión cambiaria, las presiones cambiarias, creo que es una buena señal y creo que ese es el punto más saliente. ¿Por qué estaba en duda eso? Porque la gran discusión la semana pasada parecía ser, hubo el temor por parte de, bueno, la oposición con mayor chance de convertirse en nuevo gobierno, era que el Banco Central liquidara un exceso de liquidara un volumen preocupante de reservas para contener el dólar. ¿Por qué es necesario aclarar que se va a contener si era lo que se temía, una especie de sobrecontención del dólar? Bien, porque el punto ahí es que la Argentina necesita tener reservas porque tiene muchos compromisos de deuda en moneda extranjera. Sí. A la vez, todas estas presiones cambiarias, pues lo que pueden hacer justamente es un nuevo salto, ¿no? Que el dólar no se pare en estos 55, 60 pesos y siga subiendo. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay un link entre esos dos. El gobierno, que es el que recauda, el que efectivamente paga la deuda, recauda en pesos. Y esos pesos necesita cambiarlos a dólares. Con lo cual, si el dólar se iba muy para arriba, supongamos a un valor que superaba los 60 pesos, los riesgos de default eran mayores. Entonces, cuanto mayor son los riesgos de default, mayor son las presiones y se generaba un círculo vicioso. Todo este freno a las presiones, que efectivamente se logró poner hoy, lo cual nada garantiza que se vuelva a poner mañana, da la pauta de que los riesgos de default por lo menos patean un día más. Y en este contexto, ganar tiempo es ganar certidumbre y es muy importante. Ahora, el techo que tocó de 60 pesos o un poco más de los 60 pesos y que ahora está en, ¿cómo cerró hoy el dólar? Hoy cerró apenas por debajo de 55. Bueno, bajó significativamente, ¿no? Para las escalas que estamos teniendo en cuenta. ¿Implica que hacia adelante no hay riesgo de que se dispare nuevamente? Y si vuela por encima de los 60, ¿qué va a hacer el Banco Central? Porque Sanleris planteó que el 60 pesos era un dólar competitivo o que los valores actuales eran un dólar competitivo. Sí, a ver, si uno empieza a buscar señales desde la macroeconomía de por qué se disparó esta corrida cambiaria, la verdad es que no se encuentran, porque si uno se remite al viernes anterior a la elección, la economía argentina no cambió mucho respecto al lunes posterior, sino que hubo señales desde afuera. Eso por un lado. Y por el otro lado, como las señales no vienen desde la macroeconomía, la verdad es que pareciera que las causas que pueden hacer que el dólar vuelva a acelerarse o no están también, no hay que buscarlas adentro de la economía. Son políticas. Pareciera que sí. A ver, en ese sentido, el domingo hubo una entrevista a Alberto Fernández. Sí, lo hemos comentado aquí. Sí, en la cual ciertos dichos de él se malinterpretaron, o algunos economistas que responden a Alberto Fernández, puntualmente Guillermo Nielsen y Manuel Álvarez Agis, salieron a decir que se habían malinterpretado, en donde él decía que iba a hablar uno a uno con los tenedores de bonos. Sí, aclararon que era un refinanciamiento y no un default lo que iban a eventualmente hacer, ¿no? Exactamente. Reestructurar el financiamiento de Exactamente. esos. La Argentina tiene, sobre todo con el acuerdo con el FMI, tiene que devolver alrededor de 45.000 millones de dólares entre 2022 y 2023. La verdad es que dada como está la situación, eso ya luce imposible. Con lo cual va a ser necesario sentarse a dialogar con el FMI y además con los tenedores privados, porque el FMI siempre es el primero que cobra, y hay compromisos con acreedores de bonos, también hay algunas cosas intrasector público, lo que es la deuda del Tesoro Nacional con el ANSES, pero sobre todo con el sector privado por montos similares. Entonces, como eso no se va a poder pagar tal como está hoy en día, lo que hay que hacer es pensar cómo se va a justamente a refinanciar eso. Y lo que se está cuidando mucho Alberto Fernández de decir, y también los economistas por ahí que están más en contacto con él, es que esos compromisos sí se van a pagar. Lo que quizás no sea de esa manera es
de algún modo cancelar de manera definitiva, es decir, se van a refinanciar. Claro. Matías, otra discusión que se planteó ayer, sobre todo desde simpatizantes del Frente de Todos, era que el Banco Central, cuando se abren los mercados el lunes, después de las PASO, fijó un precio, publicó un precio para el dólar y eso empujó el alza. ¿A qué hay de cierto en eso? Bien, yo en ese sentido no veo al Banco Central ayudando a la corrida, más bien me parece que está tomando lo contrario. Incluso si uno lo piensa, a ver, el Banco Central tiene 3 mandatos, ¿no? Entre los cuales están la estabilidad financiera y garantizar la estabilidad de precios, además del crecimiento económico con inclusión social. Que suba el dólar va en contra de esos 3 mandatos, con lo cual me parecería muy poco probable. Sí es cierto que la política económica en nuestro país, después de lo que fue la causa de dólar futuro del 2015, suele estar judicializada y esos rumores no ayudan en nada a superar esa etapa que la verdad es que no es buena. Porque la idea es que el set de políticas económicas, todas las decisiones de políticas económicas se puedan adoptar y se puedan pensar. Entonces me parece que esos rumores no ayudan en nada y la verdad es que me parece muy poco probable que el Banco Central esté disparándose en el pie en un momento tan complicado, ¿no? ¿Qué otras cuestiones de las 2 presentaciones de los funcionarios del gobierno hoy te llamaron la atención? Bien, yo creo que hoy se publicó por ahí el último dato fiscal de superávit, creo que después de las medidas que anunció la semana pasada, más el golpe a la economía, a la actividad, 7 de cada 10 pesos que le entran al Estado Nacional todos los meses dependen de la coyuntura económica, entre el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los ingresos brutos. Creo que hoy estuvimos ante el último dato fiscal bueno, creo que eso es un punto saliente, pensando en la revisión del FMI que va a hacer esta semana para el próximo desembolso. Y después, del lado de Sandleris, me parece que también está la cuestión de la inflación, de reconocer efectivamente que la inflación va a ser alta. Sí, no es ninguna novedad, pero bueno, nosotros estimando una inflación por encima del 4%. ¿En tanto cada para uno agosto, de los meses? Sí, tanto para agosto como para septiembre, lo cual lo llevarían cerca del 10% acumulado. Para que nos demos una idea, el peor mes de este año, que había sido un mes muy, entre comillas, muy negro, había sido marzo y había sido 4,7%. Y déjame que te diga, marzo es un mes en donde la inflación siempre es muy alta porque es con el inicio de clases, más lo que es el recambio de temporada. Hay algunos productos estacionales que impactan. Entonces ya la inflación va a ser de mínima como marzo y eso es preocupante. Sobre todo en un contexto en donde no se avisora por ahí un límite claro para el dólar. Digo, no, más allá de que hoy pueda estar estable, nada garantiza que esta tendencia va a seguir porque el equilibrio es muy frágil, muy delicado. Las elecciones del 27 de octubre, con la alta probabilidad de que el Frente de Todos ratifique su triunfo, dado los porcentajes, ¿no? Recién estaba aquí Luis Tonelli y decía que es casi imposible revertir ese resultado. Eso, de alguna manera, se supone que va a generar turbulencia, o el hecho de que, bueno, se defina, se termine con la incertidumbre, puede tranquilizar los mercados. Los mercados suelen anticipar las dinámicas y en este contexto pareciera que, más allá del resultado electoral, ya están dialogando con Alberto Fernández. La semana pasada, de hecho, las palabras de Manuela Gis en algún momento y también del propio Alberto Fernández fueron más fuertes que las de Macri o que los anuncios. Para los mercados, los escucharon con más atención. Exactamente. Están escuchando el futuro, no la coyuntura. Pareciera que sí, la verdad es que la Argentina tiene muchos compromisos de deuda, tiene importantes pagos que hacer, sobre todo a partir de 2022. La verdad es que los vencimientos no son muy grandes ni este año, ni el año que viene, ni 2021, pero bueno, los mercados se anticipan. Entonces, pareciera que ya están dando por descontado que el próximo presidente va a ser Alberto Fernández y en ese escenario responden más a lo que hace Alberto Fernández o a lo que dice en realidad Alberto Fernández que a lo que puede hacer el propio Macri. El presidente del Banco Central se refirió también a los pasivos remunerativos que tiene el banco. ¿A qué se refería con eso? Bueno, está hablando de las famosas LELIQs. ¿Cuál es el punto ahí? Los bancos tienen estas letras porque no pueden comprar dólares. Los bancos, por una cuestión de regulación del sistema financiero, no pueden tener casi activos dolarizados, menos del 10% de su patrimonio. Y ahora los tuvieron que bajar por una resolución del Banco Central, ¿no? Claro, la semana pasada podían compensar una parte entre activos de lo que es el billete dólar, el dólar lo que se llama spot, con algunas ventas del mercado de futuros. Bueno, a partir de la semana pasada eso ya no se puede compensar más y son 2 cuentas independientes. No se puede tener una posición excedente en uno y compensarla con una posición deficitaria en la otra. Bien, estos pasivos remunerados, que son las famosas LELIQs, están pagando una tasa de interés del 75%, que en un escenario de dólar estable le podía generar un problema al Banco Central. ¿Por qué digo en un escenario del dólar estable del Banco Central? El Banco Central tiene activos
que son las reservas. Sí, a ver, para entender entonces, Matías, hay un dólar estable, es beneficioso para la economía, pero podía traer problemas para las LELIQs. Exactamente. ¿En qué sentido? ¿Por qué? El Banco Central tiene como propiedad las reservas, Sí. que están nominadas en dólares, o en moneda extranjera en realidad. Entonces, toda depreciación del peso favorece a las reservas. Claro. Cada vez las reservas compran más pesos o Claro. compran más LELIQs. Claro. A la vez, el Banco Central, entre otras deudas, o de lo que son las deudas, tiene la moneda, obviamente, la base monetaria, el circulante y estas LELIQs. ¿Por qué la base circulante se considera una deuda? Porque ¿Podés si todos explicarlo vamos... Sí, para la gente que no conoce todo esto. porque el Banco Central es el garante, es el que tiene que responder por todos los billetes que tenemos nosotros o por todas las plata que tenemos en nuestras cuentas. Si el día de mañana nosotros vamos con esos pesos y queremos dólares o queremos algo, el Banco Central es el que tiene que responder en última instancia Bien. por esos billetes. Entonces, él es el responsable de velar justamente que esos billetes efectivamente tengan poder de compra y Claro. lo mismo con las LELIQs, esos son los pasivos Sí, sí. que tiene el Banco Central. Entonces, base monetaria, LELIQs, y dijiste algo más, me parece. No, hablé de las reservas, también Sí. tiene otros activos, otros pasivos, pero siempre son menores. Bien. A grandes rasgos se puede pensar para eso. Entonces, un salto del tipo de cambio, si bien trae un montón de problemas a la economía, y la verdad es que en líneas generales no es beneficioso, por eso siempre en todos los años electorales se intenta pisar al dólar, sí mejora el patrimonio del Banco Central. Claro. Con lo cual, hoy en día el Banco Central necesita menos activos, menos cosas que son su propiedad, es decir, menos dólares, para canjear esas LELIQs. Claro. Y eso mejoró el balance del Banco Central y por ahí atenúa un poco la discusión en cuanto a las LELIQs que se había dado en la previa a las elecciones. El tema de la tasa de interés de las LELIQs, que está en el 74% hoy, ¿o bajó algo? Exactamente, no, Está igual. 74%. Eso sigue siendo un problema para la reactivación económica. Ahora, es bueno para la salud del Banco Central, ¿no? Paradójico, ¿cómo se hace para que una cosa central como la producción se active, pero puede impactar en el tema del Banco Central? Bien, las LELIQs son el rendimiento de las colocaciones en pesos. Lo que intenta el Banco Central con eso es trasladarlo a los depósitos a plazos fijos, es decir, darle a los bancos un rendimiento y que los bancos paguen un poco más por los depósitos a plazo fijo y de esa manera desalentar la demanda de dólares. Claro. ¿Qué pasa? Todo eso hace que las inversiones, los préstamos también se desplomen. Claro. Hoy en día el crédito crece al 15% en pesos en comparación al año pasado, con una inflación que es más del 50%, lo cual la caída, el desplome en términos reales es absoluto. Hoy en día los bancos a lo que se dedican es a comprar LELIQs y a tomar plazos fijos, perdón, para comprar esas LELIQs. Claro. No dan préstamos, ese rol por ahí está bastante secundado. Porque quien lo pide no podría pagarlo, ¿esa es la idea? Porque quien lo pide no podría pagarlo y porque además hay mucha incertidumbre en la economía argentina, hay mucha volatilidad y además la demanda interna está deprimida, con lo cual Claro. las inversiones están por el piso, la inversión cae a 2 dígitos. Ah. Entonces, en ese contexto, la verdad es que lo más reactivante para la economía argentina es controlar el dólar. Esa es la explicación de por qué el Banco Central mantiene una tasa de interés tan alta, justamente para que las colocaciones en pesos sean rentables, para que la gente quiera pesos y no se vaya al dólar. ¿Cuál es el problema? Bueno, evidentemente la semana pasada no lo logró. Entonces hay una pregunta entre los economistas circulando. ¿No logró qué cosa? Contener al dólar. Contener al dólar, pero aún conteniendo el dólar tampoco logra la reactivación económica. Parecen contradictorias. Usando el instrumento de las LELIQs y de la tasa de interés alta, no logra impactar positivamente en la producción y en la actividad económica. Lo estábamos viendo en cómo en algunos sectores estaba estancado o caía interanualmente, ¿no? Sí, la actividad económica está en rojo en casi todos los sectores y después de esto va a estar mucho peor. Claro. El Banco Central lo que estaba logrando era cierta tibia reactivación y de algún modo que la recesión no se profundizara. Ese era un poco el objetivo del Banco Central. La verdad es que la economía argentina está en un momento muy delicado, muy complejo, en donde por ahí las principales variables de la demanda, tanto lo que es la demanda interna como puede ser el consumo, está planchado porque el salario real cae, porque el consumo en cuotas tiene una tasa de interés muy alta, porque la inversión la verdad es que no se reactiva, porque hay mucha incertidumbre y porque tampoco se vende. Y las exportaciones, lamentablemente, estamos en un mundo que está más preocupado por cerrarse que por abrirse. Entonces, nuestras urgencias por ahí no se trasladan hacia otros países y eso genera que, de vuelta, los 3 componentes principales del PBI no ayuden a crecer. Y además, en un contexto... ¿Cuáles son esos 3 componentes principales? Sería el consumo, la inversión y las exportaciones. Si a eso le agregamos que el sector público está en un acuerdo con el FMI que lo obliga a una meta de austeridad muy fuerte, el Estado tampoco puede gastar. Porque ¿cómo se salía de las crisis históricamente? Bueno, cuando el sector privado no gasta, sale el Estado y bueno, sale a suplir. El problema es que en este contexto... Emisión y gasto público, ¿no? Exactamente. Claro.
Exactamente, el problema es que en este contexto, en donde el Estado no puede consumir y tiene una meta de austeridad muy fuerte, la salida de la crisis no se avisora en el corto plazo y eso explica que este año vamos a tener el segundo año consecutivo de caída de la actividad y posiblemente 2020 ya también esté jugado y sea otro año en rojo. Ahora, en el sentido común está muy claro que contener el dólar es central para que no se traslade la suba a los precios y la inflación sea todavía cada vez más imparable y más crítica. No queda muy claro todavía cómo la contención del dólar va a impactar positivamente y tasas altas de las LELIQs para ayudar a contener el dólar va a impactar positivamente en una reactivación económica. De hecho, no se ha dado. Entonces, lo que habría que cambiar son las metas, reestructurar las metas que fijó el fondo en relación al déficit fiscal. Bueno, para que el Estado de alguna manera inyecte recursos en la economía. Bueno, las metas. ¿O eso es pecado capital? No, yo soy de los que creen que cuando el sector privado no gasta, el Estado tiene que salir a suplirlo. Y al revés, cuando el sector privado sí gasta, sí invierte, el Estado tiene que ahí sí tiene que correrse. Pero ¿de dónde tiene este Estado de hoy, en esta gestión, con esta coyuntura, de dónde puede sacar recursos para gastar? Bueno, esa es la pregunta. Yo creo que ahí hay algunos puntos a mirar. El gobierno, la verdad es que tocó algunos gastos, pero no hizo un cambio de fondo en ese sentido. Y me parece que, primero y principal, también hay un montón de deuda en pesos que se podría tomar. Toda esta plata de las LELIQs, en lugar de dársela al Banco Central, también se la podrían dar al Tesoro Nacional. Y ahí también se podría hacer, sin pasar por la emisión, que podría traer algún tipo de problema. Ahora bien, la idea que tuvo Alberto Fernández de bajar los intereses de las LELIQs y esa diferencia que no se paga, que el Banco Central de alguna manera se lo diera al ANSES para los jubilados, es inviable en términos institucionales. Eso es así, la Pero verdad. sí se puede, el Banco Central le puede dar eso al Tesoro. Claro, el Tesoro y el Banco Central son dos entes autárquicos. Entonces, la plata que se ahorraría el Banco Central con las LELIQs no puede ir de manera directa hacia la ANSES, eso por un lado. Pero sí puede ir vía el Tesoro para, de alguna manera, financiar políticas públicas. ¿Así funciona? Se podría hacer, el problema es que eso implicaría emisión en el medio y también está prohibido por el acuerdo con el FMI, está frenado el financiamiento del Banco Central al Tesoro por los efectos inflacionarios que eso podría tener, darle de vuelta, ¿no?, a la maquinita, como se suele decir. Por eso, entonces, ¿cómo hace un Estado como el presente para generar, inyectar recursos en la economía y de alguna manera mover y activar la economía si no tiene dónde sacarlos? Por ejemplo, uno de los grandes, a ver, el Estado durante el momento del macrismo tomó mucha deuda, pero casi toda esa deuda, más de un 85%, fue en dólares. El Estado tiene una parte para endeudarse en pesos que siempre se la relegó al Banco Central, primero con las LEBACs y ahora con las LELIQs. El Estado podría intentar captar esos pesos. O sea, del Ministerio de Hacienda podrían generar instrumentos para captar esos pesos. Claro. ¿Cómo, por ejemplo? Hay una letra que se llama LECAPs, que vendrían a ser como las LETES, pero en lugar de estar nominadas en dólares, están nominadas en pesos. ¿Qué quiere decir estar nominadas? La transacción es en pesos. Exactamente. El Estado, el Tesoro Nacional va al sector privado y le pide prestado pesos, que le devuelve a una tasa de interés que en general es inferior a la de las LELIQs. Porque, ¿qué tiene que ver con esto? Que el ahorrista minorista no puede, o incluso el mayorista, no puede acceder a la tasa de interés de las LELIQs. Claro. Entonces, las LECAPs siempre están entre el plazo fijo y las LELIQs. ¿Y el plazo fijo hoy de cuánto es? Depende del banco, pero está en la zona del 52-53%. Pese a que hoy en día uno puede poner un plazo fijo en cualquier banco de manera online. Sí, sí. Hoy en día la tasa no converge. El Banco Nación sigue liderando con tasas más cerca del 60% y la mayoría de los bancos privados están en la zona del 52-53%, dependiendo del banco. Bien, entonces, de alguna manera, plantea un instrumento que le permite tener pesos. Exactamente. El Tesoro podría financiarse con esas LECAPs, por ahí tomar plata de los bancos. En algún momento, cuando fue el final de las LEBACs, a los bancos se los obligaba a comprar ciertas LECAPs, se los obligaba a sustituir y me parece que esa política es una parte de un espacio de financiamiento que hay en pesos para el Tesoro Nacional sin necesidad de emitir. Ahora, Matías, si el Estado está adquiriendo pesos de alguna manera, ¿no? Absorbiendo pesos con estas, ya digo el Ministerio de Hacienda, no el Banco Nación, con estos instrumentos, ¿no se devalúan esos pesos respecto del dólar? ¿No es una mala idea en este momento? A ver,
La inflación, que está muy vinculada a la cuestión de la emisión, está, o el canal de transmisión en líneas generales es la demanda, ¿no? Y en este contexto, en donde todo está en rojo, pensar que la inflación viene por demanda, a mí por lo menos no me termina de cerrar. Yo creo que en este contexto está más vinculada a los costos, ¿no? Que sube el dólar, Claro. que por ahí los sueldos van a intentar no perder tanto frente a la suba del dólar. Quizás en algún otro momento con que subían las tarifas. Entonces, como la inflación no tiene tanto componente de demanda, sino más bien de oferta, en este contexto puntual de la Argentina, me parece que por ahí la emisión acotada y siempre dentro de ciertos límites, ni siquiera la emisión, en realidad, trasladar pesos de un sector a otro no sería un problema tan grande como sí lo fue en otros momentos, en donde la economía trabajaba al tope de su capacidad y se la seguía forzando. Claro. Matías, última cuestión. Me imagino que desde la consultora estarán en contacto con inversores que quieren venir a Argentina. ¿Cuáles son sus principales temores? ¿Es efectivamente un temor político? Sí, hay un temor político. Creo que también hay un temor de ventas, porque la verdad es que lamentablemente a cualquier persona que haya venido a la economía en los últimos años, digo, en la última década la economía argentina no crece, y si uno lo compara con otros países, porque uno puede siempre estar mejor que su propia historia, más allá de que nosotros en este contexto claramente no lo estamos, pero uno puede estar mejor que su propia historia, pero también compite con sus vecinos, que ya llevan años de estabilidad. Y en ese sentido nos venimos rezagando frente al resto del mundo. Entonces, los temores son un poco las reglas de juego y son bastante las ventas. Y además... ¿Las ventas de qué? Bueno, depende de qué tipo de producto. Porque no hay mercado interno en este contexto y el mercado interno está paralizado. O sea, los inversores se quieren desprender, quieren vender. No que yo sepa. Yo digo, me preguntabas quiénes quieren venir a la Argentina, un poco lo que nosotros podemos ¿Qué temores tienen? Claro. Claro, a ver, uno de los grandes temores es que no hay estabilidad. El dólar, por ejemplo, uno no sabe cuánto va a valer. Entonces, si ellos tienen que pensar desde una casa matriz un salario en dólares, la verdad es que no se puede proyectar hacia futuro o es muy inestable. Esa proyección va cambiando todo el tiempo. Nosotros pasamos de tener un modelo por ahí en 2017, en donde el dólar estaba muy barato, a tener uno en donde estaba bastante caro en 2018, a tener uno que está súper caro, que es este, y que no sabemos cuánto va a durar. Eso por un lado. Y por el otro lado, las idas y vueltas. La Argentina pasa de un modelo extremadamente proteccionista a otro extremadamente aperturista. Y lamentablemente las inversiones necesitan, depende de qué inversión obviamente, pero alrededor de 5 a 10 años para madurar, para ser rentables. Entonces, en ese escenario, pedirle a alguien que venga a la Argentina y que no vaya a los países vecinos, la verdad es que es... casi una expresión de deseo más que una cuestión de la realidad. Muchísimas gracias, Matías, por estas precisiones. Quedó muy claro el panorama. Entonces, vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo, y enseguida seguimos pensando la Argentina electoral. ¿Estás viendo?